Hi, and welcome to another English class. Today's lesson is about the date. And the question for today is, what is the date today? ¿Qué fecha es hoy? Si ustedes me preguntan, teacher, ¿qué fecha es hoy? Yo en español respondería, hoy es 4 de agosto. But if you ask me in English and you say, teacher, what is the date today? I would say, today is Tuesday, August 4th. Pensemos en nuestras dos respuestas, tanto en español como en inglés. ¿Pueden ver la diferencia? ¿Qué encontramos acá? Exacto. En inglés hay dos datos que están invertidos. Primero procedemos a decir nuestro día de la semana, nuestro mes y al final la fecha. Comenzamos con el día de la semana. Recordemos, there are 7 days in the week. Los tenemos acá en lista. Ahora, aquí va el primer tip de pronunciación. Fíjate en cuáles dos letras terminan todos estos días de la semana. The days of the week. Desde el título encontramos un patrón que se repite en cada uno de ellos. La A y la Y. Cuando encontramos a la A y a la Y juntas en una palabra, la pronunciación, la manera correcta de leer estas dos letras va a ser A. No podemos leerlo como en español, no es I, no digo Monday, no pregunto what is the day of today, no, es A. Por lo tanto, todas estas palabras vamos a tener que pronunciarlas de la siguiente manera. Repite después de mí. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Entonces, cada vez que encuentres estas dos letras en cualquier otra palabra del inglés, recuerda su sonido. Ok, tenemos la primera parte de nuestra fecha. Today is Tuesday. Ahora, procedemos a mencionar el mes. No la fecha como en español, sino el mes. Estamos en el mes de agosto. De toda nuestra lista acá de los meses del año, hoy solo vamos a recordar cómo se pronuncia agosto. Fíjate cómo se escribe. Y la pronunciación va a ser August. ¿Puedes repetir conmigo? August. Entonces, ya tenemos gran parte de nuestra fecha. Today is Tuesday, August. Ahora, fijémonos en la fecha. Fíjate que yo no dije 4, no dije un número normal, 4, dije 4th. Ve este número y chequea qué dos letritas tiene a continuación. No uso 1, 2, 3, 4, 5, 23, 27, 30 para decir la fecha en inglés. Si no, tengo que recordar y saber cómo decir primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, etc. Porque la traducción en inglés al español más o menos sería esta. Es el cuarto día de agosto. No decimos es 4 de agosto. Primero, segundo, tercero y quinto cambian completamente. Pero para todos los demás números, yo solo tengo que recordar el número y recordar que debo aumentarle una TH al final. Esa TH convierte a mi número cardinal en un número ordinal. Es decir, si el 4 se dice 4, cuarto en inglés sería fourth. Si el 10 se dice 10, 10 o décimo en inglés se diría tenth. De esta manera procedemos a completar nuestra frase. Today is Tuesday, August 4th. Para finalizar la clase y poder practicar lo aprendido, te tengo dos preguntas. La primera es, when is your birthday? My birthday is on March 20th. What about you? La segunda pregunta es, what is the most important date for you? The most important date for me is on February 9th. What about you? Comenta y comparte conmigo cuál es la fecha más importante para ti. Escríbelo en los comentarios y nos vemos la siguiente clase.